Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de A Tiempo con Casinelli. Hoy con un invitado muy especial, Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, uno de los principales gremios relacionados con la actividad bananera. Acompáñenos aquí en su programa A Tiempo con Casinelli. Y tal como lo había indicado al comienzo del programa, nos acompaña Richard Salazar. Richard es director ejecutivo de Acorbanec. Acorbanec, uno de los gremios más importantes vinculados con el sector bananero, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano. Richard, bienvenido. Un gusto tenerte aquí en A Tiempo con Casinelli. Nuevamente, estuvimos en la primera temporada en las oficinas de Acorbanec y un poco hablábamos del gremio, pero vamos a refrescar un poco las ideas. ¿Cuándo se funda? ¿Con qué finalidad? ¿No es el único gremio? ¿En qué sector están más involucrados? Bueno, estimado Juan Carlos, un placer siempre estar en este programa, A Tiempo con Casinelli. Ya es casi nuestra casa también y la verdad es que nos sentimos muy a gusto en este programa y en esta nuestra casa. Bueno, Acorbanec, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, nace hace más de 2 años con personería jurídica a través del Ministerio de Comercio Exterior y coincidentemente a través de cuando tú fuiste ministro de Comercio. Nace con un grupo de productores que exportan banano de diferentes tamaños, medianos, grandes y algunos pequeños. Como grupo actualmente representamos el 30% de toda la exportación de banano del Ecuador y nace con la necesidad de defender los derechos y representar a los exportadores ante instituciones públicas y privadas, tanto en el Ecuador como en el exterior, ante escenarios que puedan complicar de una u otra manera la exportación de banano de nuestro país. Y así nace con un grupo de amigos en primer lugar y se han ido incorporando. Nacimos con 17 socios originalmente. A la presente fecha ya estamos por 28 socios y como te digo representamos en total el 30% de la exportación. Somos otro gremio porque está AEBE, que es un gremio importante también, que representa alrededor del 60% de la exportación de banano. Y hay un 10% de exportadores que no pertenecen a ninguna asociación. Nuestros dos gremios representan el 90%. Ahora, cuando uno habla del porcentaje en cuanto al volumen de exportación, pero en cuanto a gente involucrada, ese 30% que representa Acorbanec, ¿cuánta gente representa la producción bananera del Ecuador? Bueno, en exportadores en total, Juan Carlos, hay casi 300. De esos, Acorbanec tiene 28, el otro gremio tiene 52, pero la gran mayoría, que son pequeños exportadores, están libres, digamos. Hay más de 200 que no pertenecen a ningún gremio. De nuestro gremio, Juan Carlos, más del 50% también son productores de banano, que tienen sus plantaciones de banano y exportan su propia fruta, pero también fruta de terceros. ¿Cómo les vino la noticia el año pasado de que el camarón, por un poquito, en relación con precio, se convirtió en el primer producto de exportación del Ecuador al mundo? ¿Cómo lo sintió el sector bananero, que es definitivamente un sector tan importante para nuestra economía? Bueno, Juan Carlos, efectivamente el banano representa casi 3.000 millones de dólares en exportación como ingreso de divisas, con una generación de empleo de más de 500.000 plazas directas e indirectas. Y obviamente, pues, durante los últimos 30 años fue pues, el líder de las exportaciones no tradicionales, no petroleras. Claro. Y el camarón siempre ha estado un poco detrás. Bien por el camarón, porque creo que han hecho un gran trabajo pese a los golpes que han tenido en el camino, y hay que destacar la gran labor que han realizado los productores y exportadores del camarón. Sin embargo, a diferencia del banano, el sector bananero está excesivamente regulado y controlado. ¿Y a qué me refiero con esto? Al camarón no lo regula ninguna ley, no le fijan ningún precio, no tiene ningún control y paga su impuesto a la renta sobre la renta. O sea, no hay precio de sustentación para el camarón. Para nada. Y así tiene que ser, porque es un producto de exportación, como lo es el cacao, como lo es madera, como es pesca, atún, que son productos que al final del día, Juan Carlos, dependen del mercado. Abordemos este tema que me parece sumamente importante porque además la discusión es permanente
te he escuchado opinar muchísimo a través de redes y medios de comunicación. El precio de sustentación. ¿Por qué el banano tiene precio de sustentación? El arroz tiene un precio también de sustentación. ¿Qué significa aquello? ¿Cómo impacta? ¿Y cómo impacta en la competitividad y en la posibilidad de acceder a mercados en el mundo? Con mucho gusto. A ver, en el caso del banano puntual, pero como concepto general, un precio de sustentación es garantizarle a un productor agropecuario el que dentro de ese precio recupere sus costos de producción y adicionalmente tenga una utilidad razonable. Ese es el concepto. Sin embargo, para un producto de exportación que depende no del Ecuador, sino de tus mercados a los que tú vas, y te pongo el ejemplo del petróleo, es como que tú pongas una ley que digas que se va a vender el petróleo a $70 cuando tú sabes que no te pagan más de $50. En el banano, así como en otros commodities, ocurre lo mismo. No ocurre lo mismo. Entonces, es tirado de los cabellos. Entonces, pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se fija un precio a la caja de banano? En primer lugar, porque hace 21 años cuando se expide la ley del banano, que es la que, entre otras cosas, se expide para que se fije un precio, se pague por parte del exportador y se sanciona al exportador que no cumple con el pago. Entonces, porque en esa época había un oligopolio que manejaba el 100% de la exportación de banano, que era en barcos refrigerados, y solo quien tenía la capacidad económica de llenar un barco era el que exportaba. Por eso era un oligopolio, habían contado con las manos los exportadores. Entonces, y aparentemente habían ciertos abusos de los exportadores en contra de los productores. Entonces, nace esta ley en defensa del productor. Esa ley, entre otras cosas, también nace porque aparentemente gran parte del sector exportador también sembró banano. Entonces creó aparentemente una sobreoferta de banano en esa época. Entonces, por eso en la misma ley también se prohíben las nuevas siembras en ese momento. Entonces, todo esto se originó por estos escenarios. Pero en paralelo, los principales mercados del Ecuador eran dos en esa época, Juan Carlos. Los Estados Unidos y la Unión Europea, que representaban más del 90% como destino. Y como te dije, se exportaba en barcos refrigerados y era un oligopolio. Sin embargo, Juan Carlos, en el camino, este negocio cambió radicalmente, partiendo de la contenerización de la exportación, Claro. que generó dos cosas. Primero, la democratización de la exportación, porque de un oligopolio pasamos a 300 compañías exportadoras de banano. Ya tú ves productores que exportan directamente. La cadena de intermediación se ha reducido. Tú ves incluso supermercados comprándole a productores de banano. Directamente. Entonces, y el acceso que tienes a la información. Tú ya lo mencionaste, redes sociales y todo. O sea, ya no hay nada oculto, ya los clientes están ahí, los productores están acá. Entonces, la comunicación es más directa. Por otro lado, este tema de la siembra de banano, que si bien había una prohibición, en esa época habían 129.000 hectáreas hace 21 años, a la presente fecha hay más de 200.000. ¿Qué pasó con la prohibición? No se cumplió la prohibición. No se cumplió, y no se cumplió por una razón importante, que el mercado termina imponiéndose. El mercado demandó más banano y quiso el Ecuador. Ajustó su oferta, pues, Juan Carlos. Sin embargo, el no cumplirse aquello significa que alguien estaba al margen de la ley. De hecho, casi 100.000 hectáreas al margen de la ley. Y cuando hubo la última reforma, en la época del presidente Rafael Correa, en el 2010, a través del Código de la Producción, se registraron todas las plantaciones de banano. Justamente por eso, porque se estaba exportando y había mercado O sea, para se eso. las regularizó. Se las regularizó. Pero sin embargo, y a raíz de eso, con una visión importante, se dejó de todas maneras, ya no tan cerrado como antes, le dio una discrecionalidad al ministerio de que si era necesario sembrar banano, te autorizaba a sembrar banano. Eso se mantiene todavía vigente. Pero algo que también es importante decir, que esa prohibición de siembra, a pesar de que de manera ilegal en el camino se sembró, la competencia también se aprovechó de eso. La competencia Internacional. Estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de Colombia, Honduras y otros países. Paréntesis ahí. ¿Tienen ellos límite también de hectareaje de siembra? Ellos no tienen ningún límite, no tienen ley, no tienen fijación de precios, y si lo hacen como una referencia simplemente para negociaciones en el exterior. Así era el Ecuador antes de esa ley, ni más ni menos. Entonces, todos estos aspectos han generado que nuestra competencia de una otra manera aproveche esas limitaciones en el Ecuador para crecer. Vamos a hablar de la competencia, de otros aspectos. Todavía no entramos a la ley de banano, que es uno de los temas
que está en la Asamblea Nacional, que genera polémica. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momento. Regresamos con Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec. Hablábamos del precio de sustentación del banano y ahí tocaste un tema sumamente interesante, ¿no? Esa ley del banano con una limitación en su momento y que se mantiene de las hectáreas que se pueden sembrar. Y nos decía Richard que esto nace con una motivación de protección del productor. ¿Qué quiere decir, Richard? ¿Que entre productor y exportador existe permanentemente un conflicto? ¿O está superado? Bueno, eso fue históricamente ha sido así. Y yo te decía que nace la ley en protección del productor por supuestos abusos de los exportadores. Y esa cultura se quedó impregnada en los productores hasta hace muy poco tiempo, pero yo te diría que en los últimos 5 años esto ha cambiado radicalmente. Ya tú no ves paralizaciones como había antes. Hay una armonización y gran parte de eso es que productores están exportando. Entonces cambia la visión un poco también. Incluso pequeños productores a través de gremios están exportando y ya cambian un poco la visión del negocio, ¿no? Yo creo que eso ha ayudado muchísimo. Regresando al precio de sustentación, ¿somos competitivos con el precio? ¿Con qué parámetros determinas? Tú ponías el ejemplo, o sea, no es cuestión de decir cuánto les cuesta que les vamos a garantizar, claro, sino el equilibrio, en este caso, entre lo que les cuesta y lo que el mercado demanda y a qué precio para poder competir. ¿Qué tanto estamos en esa dinámica? Mira, hace 21 años Ecuador era líder en todo, en los mercados, entonces no teníamos competencia, pero creció la competencia. Entonces, y discúlpame que me vaya por la competencia para poder responder tu pregunta. La competencia sembró banano, las transnacionales invirtieron en Centroamérica, sembrando banano. ¿Por qué? Porque prácticamente tenían que abastecer mercados importantes que son dos, Estados Unidos y Europa. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica desarrollaron banano, en Guatemala. Fíjate tú que en este momento Guatemala desplazó a Ecuador, Costa Rica y Colombia de Estados Unidos. O sea, no es que no exportamos, pero ya no en los niveles de antes. Hemos bajado nuestras exportaciones. Sí, entonces ya Estados Unidos para el Ecuador representa solo el 10% del mercado. Pero Guatemala el 93% lo destina a Estados Unidos. Colombia y Costa Rica del 100% destinan el 92% a Estados Unidos y Europa, a los principales mercados que antes el Ecuador iba. ¿Tú sabes cuánto representa el Ecuador, Estados Unidos y Europa? El 43% del 100%. Como nos han desplazado en los dos principales mercados, el Ecuador tuvo que irse pues a buscar otros nuevos mercados donde colocar la fruta. Entonces encontramos Rusia, que representa el 43%, el 23%. Tienes Europa del Este, tienes Medio Oriente con Turquía y Arabia Saudita, Cono Sur con Argentina, mercados cautivos como Irán, que ahora nos han bloqueado, lo han bloqueado con sanciones económicas. En fin, mercados muy diferentes uno del otro, Juan Carlos, que te compran en contrato, otros entre contrato y spot. Otro spot, que es spot, el precio de contado a la fecha del cierre de la negociación. Y otras que te compran en una época específica del año, 2, 3 o 4 meses. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, es lo que el Ecuador ha tenido que captar, ya que fue desplazado a principales mercados. Lo que no se ha adaptado, es decir, el Ecuador se adaptó al mercado. Lo que no se ha adaptado a esos cambios en el mercado es nuestra normativa bananera, que sigue fijando un precio cuando, por ejemplo, tú no puedes comparar el mercado americano o el de Estados Unidos con el de Rusia o el de Turquía. Estamos poniéndolo en el mismo precio a los mismos mercados donde vamos, cuando sabemos. Pero ¿cuál es la realidad? Que estamos vendiendo más banano a los mercados que están más complicados, les vendemos más, pero nos pagan menos por la fruta. Esa es la realidad del negocio en este momento. Cuando hablamos de los volúmenes, entonces, cuando hablaba esto de la competitividad que es sana con el camarón, quiere decir que el camarón se vendió dentro de eso a mejor precio y lo que cayó no fue el volumen de exportaciones, sino cayó el precio del banano. Exactamente.
Entonces, banano lo vendemos y vendemos, o sea, nuestros clientes nos compran más banano. El problema es el precio, cuando subimos el precio de la caja de banano. ¿Cuál fue el efecto? Nosotros dijimos, no subamos el precio, pero se subió el precio. En este momento, este año 2019, mi querido Juan Carlos. El precio de sustentación. Sí, se movió 10 centavos hacia arriba. Pero ¿cuál es el efecto inmediato? Alemania, que es el principal mercado de Ecuador en Europa, en la Unión Europea, nos ha reducido la compra. Y te voy a poner dos casos puntuales con asociados nuestros incluso. Dos grupos importantes, a un exportador le redujeron de 100.000 que les compraban 40.000 cajas menos. Otros que compraban 150.000 le bajaron 80.000 cajas. ¿Por qué? Porque Guatemala, al que le están comprando, tiene 50 centavos menos por caja. Entonces, nosotros tenemos varios factores competitivos en desventaja con relación a Guatemala, que no tienen una fijación de precio, no pasan por el canal de Panamá, están a la vuelta de la esquina de Estados Unidos y al frente de Europa, pero sin embargo el Ecuador tiene un potencial de crecimiento interesante. El tema es que tenemos que cambiar la política bananera en el Ecuador. Si seguimos como estamos, con una ley del banano que no se ajusta a la realidad del negocio, te estoy diciendo que gran parte del mercado es spot, pero hablar de spot en la ley actual es no existe. Pero hablemos un poco de la ley del banano. Una ley del banano desactualizada que no permite competir, que obedeció a otras motivaciones años atrás, pero hoy tenemos un proyecto de ley del banano donde también veo que hay conflicto cuando supuestamente debería ser el resultado del consenso de los gremios habiendo identificado cuáles son los problemas. ¿Qué pasa con el proyecto de ley de banano que se discute en la Asamblea? Mira, efectivamente se discutió en la Asamblea Nacional. Nosotros como Acorbanec participamos en la socialización, fuimos a la Asamblea, expusimos todos los pros y los contras de lo que se estaba queriendo aprobar, pero lastimosamente a ciertos asambleístas que manejaban la subcomisión, que a propósito son productores de banano. La Comisión de Desarrollo Económico que ve esto, creo. No, era de soberanía alimentaria, pero dentro alimentaria. de esa comisión formaron una subcomisión, que eran 3 asambleístas. Coincidencialmente 2 eran de banano y 1 de plátano, ¿correcto? O sea, ya había cierto sesgo cuando debieron haberse excusado por el tema del sesgo que podía darse. Y efectivamente se dio. El informe de la Comisión de Soberanía Alimentaria, si la ley actual es terrible, eso que están sacando en la Asamblea actualmente es para ponerse a llorar, mi querido Juan Carlos. ¿Por qué, por ejemplo? Primero porque es más de lo mismo. Prohibición de siembra, pero si es que tú quieres sembrar, tienes que pedirle permiso al presidente de la República y a la Asamblea Nacional. O sea, proteccionismo en tiempos donde debemos ser mucho más agresivos. Proteccionismo, más sanciones desproporcionadas, más restricciones y más tramitologías. Peor de lo mismo, más de lo mismo, pero recargado para mal, ¿no? En resumen. Y eso es lo que está en la Asamblea y nosotros obviamente hemos pedido nuevamente comparecer a la Asamblea para hacer una exhortación a los asambleístas de que este negocio necesita un cambio radical. Porque gran parte, y contestando, perdóname ahora sí tu pregunta, gran parte de que a pesar de que exportamos más banano en cajas, pero recibimos menos dólares. Entonces, pero es por los factores que te he mencionado, a nosotros lo que aspiramos en una envidia sana es que nos traten tal cual los otros sectores de exportación, que no tengan ley, e incluso tratar de que el tema tributario también, que es un factor que también ha influido negativamente hacia el sector bananero, cambie. Necesitamos un cambio radical en la política bananera del Ecuador. Sí, definitivamente. Y el tema legislativo es fundamental. ¿En qué parte se encuentra el tratamiento de esa ley? Están en segundo debate en este momento. Ya han hecho una segunda socialización. A nivel de la comisión. A nivel de la comisión. Están preparando un informe. Nosotros hemos entregado todos la información necesaria en contra de ese proyecto y los argumentos del por qué. Nos van a llamar en los próximos días a conversar al respecto y vamos también a conversar con los diferentes bloques. Los gremios a los que hacías relación, ustedes tienen, está EBE, está Acorbanec, está Agroban. ¿Qué opinan sobre esta ley? ¿Están de acuerdo con Estamos Acorbanec? en la misma línea. La misma línea. Fíjate que hemos hecho una unidad interesante porque, como te decía, hace 20 años hablar de unidad era tirado los cabellos. Hay una madurez del sector bastante interesante destacarlo y hemos formado una unidad
justamente unificando criterios al respecto. Entonces, a través de esta unidad nos hemos movido para los diferentes temas, entre esas la normativa de banano, pero también otros aspectos en el tema laboral, ambiental y tributario. Y sobre todo, cuando se ponen de acuerdo es cuando se dan cuenta que se va perdiendo competitividad a nivel internacional. Quiero agradecerte esta primera parte de intervención del programa. Nosotros vamos a continuar con este tema tan interesante sobre el banano, porque recién hemos tocado periféricamente uno de los temas fundamentales. En un segundo programa les agradecemos compartir con nosotros aquí en A Tiempo con Casinelli.